Vamos a comenzar. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Pues aquí estamos una vez más desde la Iglesia Cristiana Puerta del Cielo. Estamos listos para un discipulado más, que ahora traemos un tema importantísimo que no se trata mucho en las iglesias, no es un tema muy popular, pero es vital, es muy importante, y es el tema de la santidad. Entonces, dice la palabra, nada más dando una pequeña introducción, dice la palabra que sin santidad no puedes ver a Dios. No le damos mucha importancia a la santidad, no se habla mucho en las iglesias, pero es vital, es muy importante la santidad. Okay. Entonces, a ver, esposa, pues sí, ¿qué tiene de eso? Está tremendo, porque nos está hablando de ser tocados por el fuego de Dios. Y vamos a ver nuestras escrituras claves. En Primera de Pedro 1:15-16 dice: sino como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. En Levítico 11:44-45 dice la palabra de Dios: porque yo soy Jehová su Dios. Ustedes, por tanto, se santificarán y serán santos, porque yo soy santo. Así que no contaminen sus personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que les hago subir de la tierra de Egipto para ser su Dios. Serán pues santos, porque yo soy santo. En Efesios 1:4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En Hebreos 12:28-29 dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos al Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. En segunda de Tesalonicenses 2:13 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, hermanos amados por el Señor, de que Dios los haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Hablamos de esto, ¿verdad? De que ya habíamos hablado de que el santo, ser apartados. Ser apartados. Y ahorita, pues, vamos a seguir con el mismo tema, pero vamos a ver un poco, con una perspectiva un poquito diferente, viendo cómo podemos llegar a esta santidad. Y bueno, pues tenemos que recordar antes que nada que Dios es santo, ¿verdad? Entonces, de ahí parte todo. Dios es un Dios santo. Entonces, esto nos es revelado por el Espíritu Santo. Y en las Escrituras hay muchos pasajes en donde se habla de la santidad de Dios. Nada más voy a citar dos, uno en el Antiguo y uno en el Nuevo Testamento. En el Antiguo dice en Levítico 20:26: han pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y los he apartado de los pueblos para que sean míos. Y aquí nos da una idea de lo que es esta santidad. Y Apocalipsis 4:8 dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Aquí no se fijen tanto en los seres vivientes, sino en lo que decían. Decían: santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Recordamos que además de la santidad, Dios es eterno, para Él no hay tiempo. Entonces, por eso, Él es igual ayer, hoy y por siempre. Para Él el tiempo no existe. ¿Qué es esto de ser santo? Bueno, la santidad significa ser de otro. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, si somos santos, entonces ya no somos de nosotros mismos, sino que somos de alguien más.
¿De quién? Pues de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él nos pagó, Él nos compró, pagó con la sangre del Señor Jesucristo por nuestras vidas. Y entonces somos apartados. Fíjense bien, no somos santos por lo bien portados que somos. Somos santos porque Dios nos apartó. Entonces la obra de la santidad es totalmente de Él. Entonces nos compra, nos aparta para estar separados de todo lo que es imperfecto, de todo lo que es impuro, de todo lo que es inmundo. ¿Por qué? Porque si Dios es un Dios santo, entonces no podemos entrar delante de su presencia en esta condición, sino que tenemos que ser semejantes a Él. Y nos tenemos que encontrar con Dios en un temor reverente. Hay ocasiones en que hay un término que se usa mucho, sobre todo en el Antiguo Testamento, que es tener temor de Dios, y como que se suaviza, ¿no? Entonces se habla del temor de Dios, no, pero no se trata de tenerle miedo, sino de tenerle reverencia. Sí, por supuesto reverencia, pero también es miedo, es un temor real. Cuando Dios se revela a sí mismo, entonces podemos ver su gloria. Por ejemplo, en Éxodo 24, 16 y 17, dicen, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Ahí estamos cuando el pueblo es liberado de Egipto y se lleva, el primer destino que tiene en realidad es el monte Sinaí, es donde van a recibir la ley. Y entonces dice, la nube los cubrió por 6 días, y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Este monte estaba cubierto por una nube, y de ahí llama Dios a Moisés. Dice, y la apariencia de la gloria de Jehová era como fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Aquí ya no leemos más, pero también habla de que había truenos y relámpagos, y la gente cuando vio esto estaba aterrada. Sí. O sea, no crean que digan, ay, qué bonito, gloria a Dios, aleluya. No, estaban aterrados. ¿Por qué? Porque no puedes ver la gloria de Dios y permanecer igual. Y como que, pues, ay, qué bonito estuvo. Saco el video y se acabó. Es algo mucho más profundo que esto. Y dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, y vimos su gloria, dice el apóstol Juan. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí vemos dos formas distintas de ver la gloria de Dios. Una, terrible, tremenda, en el Antiguo Testamento, lo que se conoce como la Shekinah de Dios, y otra en la persona de nuestro Señor Jesucristo. No podemos decir que haya sido menos impactante. Yo me puedo imaginar que el Señor Jesús lo veías y nada más con verlo te impactaba tu corazón. Por eso mucha gente lo seguía. O sea, muchos nunca se dieron cuenta de quién era en realidad, pero sabían que estaban en presencia de alguien extraordinario, alguien que no se podía comparar con nadie más. Entonces estaba reflejando la gloria de Dios. Y es que lo difícil de este asunto, lo fuerte de este asunto, es que al Dios demandarnos que nosotros vivamos una vida santa, quiere que seamos como Jesús, que tengamos ese impacto a nuestro alrededor, en nuestro entorno, en la sociedad. Él nos pide que seamos reconocidos, que la gente diga que tenemos algo especial, que hay en nosotros algo especial. Dice que debemos de vivir de tal manera que la gente reconozca que hemos sido apartados del mundo y estamos dedicados a Dios. Nada más hay una cosa, o sea, no solamente tenemos que sentirnos santos en nuestro interior, la gente lo tiene que notar. Sí. ¿No? De esto estamos hablando. Y también suena bonito, pero muchas veces esto provoca rechazo. Por supuesto. Porque donde hay luz, las alimañas salen corriendo, ¿verdad? Entonces muchas veces así pasa.
En Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, somos hijos de Dios. Entonces pertenecemos a su familia y generalmente los hijos se parecen a su papá. A su mamá. ¿No? Sí, así es. Entonces tenemos que parecernos a nuestro Dios, necesitamos exhibir esas características familiares, ese aire familiar, y la santidad pues es eso. La gente se tiene que dar cuenta. Muchas veces están hablando groserías, están diciendo maldiciones y llegamos y todo el mundo se calla y empiezan, ya llegó el aguafiestas. O cuando ven que no te ríes de los chistes colorados, ¿no? Se quedan así de a 6. Y ya después ya como que, pues ya saben que no tiene el efecto porque somos diferentes, ¿no? Muy bien. Dice en Hebreos 12:10, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, está hablando de los padres terrenales, como a ellos les parecía, nos disciplinaban pues de acuerdo a su criterio. Pero hablando de Dios, nos disciplina para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Tenemos la responsabilidad de caminar como Jesús lo hizo, así, con ese impacto en el mundo. ¿Cómo? Bueno, Él dice que permanezcamos en Él y andemos como Él anduvo, obedeciendo los mandamientos de Dios. Aquí viene un texto un poquito largo en Deuteronomio 26, del 16 al 19. Jehová tu Dios te manda hoy, y esto es hoy, que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios, y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarle sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová, tu Dios, como Él ha dicho. También nos dice que nos vistamos con el nuevo yo creado, para ser como Dios en verdadera justicia y santidad. Dejemos al viejo hombre, nos despojemos de todo eso que hacía el viejo hombre y todas las inclinaciones hacia el mal, para que entonces nos vistamos del nuevo hombre en Cristo. Dios entonces podrá hacernos vasos santos preparados para vivir con Dios por toda la eternidad. Y la eternidad comenzó el día que le dijiste que sí al Señor. No tenemos que esperar a morir en la carne para empezar la eternidad, ya la estamos viviendo. Así es que ya desde ahorita estamos preparándonos para el momento en el que el Señor nos llame, entonces ya vamos a saber vivir en la eternidad porque ya la estamos practicando. En Apocalipsis 21:27 dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda en la ciudad santa, celestial, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Tu nombre está escrito en el libro de la vida? Esperemos que sí, esperemos que sí. Bueno, entonces tenemos que iniciar un proceso que es el proceso de la santificación. ¿Qué es este proceso de la santificación? Bueno, pues significa precisamente ser santos. Suena sencillo. Entonces, Dios nos escoge, Dios nos separa de un conjunto de personas, de muchos millones de personas, nos escoge a nosotros. ¿Y ya quedó hecho? No,
A partir de ahí empieza un proceso en el cual vamos a trabajar nosotros, pero con la ayuda, con el apoyo, con el deseo de que lo podamos hacer de parte de nuestro Dios. Entonces, somos separados, somos escogidos para Dios. Somos separados, somos apartados de las cosas que no le gustan, de los caminos que están torcidos. Entonces, esta santificación es la relación con Dios, en la cual entramos las personas por la fe en Cristo. Simplemente por el hecho de creer comienza este propósito. La forma que tenemos de pensar, la forma que tenemos de actuar, de hablar, debe comenzar a cambiar. Dice Hechos 26:18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces vamos a pasar de vivir en un reino de tinieblas, de oscuridad, a vivir en un reino donde hay luz. Porque la luz y las tinieblas no pueden convivir, ¿no? Donde llega la luz, se van las tinieblas. Entonces no podemos tener de las dos. Esto es un proceso. Esto no es tan rápido ni tan simple como para que sea de un día para otro. Es un proceso que vamos a tener pues prácticamente a lo largo de toda la vida, ¿verdad? Pero los primeros cambios se tienen que dar de inmediato y se deben notar. Entonces es también el proceso por el cual venimos a ser más parecidos a Jesús. ¿En qué? En el carácter, en el crecimiento que tenemos en Él, para que poco a poco nos vayamos pareciendo más a Él. Entonces, ¿cuál es la meta de nuestra vida? Parecernos más al Señor Jesucristo. Suena complicado. Un estándar un poco alto, ¿no? Un estándar un poco Mucho. alto, ¿no? Eso es para que no tengamos la posibilidad de que, pues ya llegué y ahora qué hago. No, pues todavía te falta un buen pedazo. Segunda de Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo. Y aquí tenemos una clave muy importante, porque esta transformación no la hacemos solos, contamos con el Espíritu Santo. Si se tratara de hacerlo nosotros solos, pues no habría manera de que pudiéramos avanzar gran cosa. Pero con el Espíritu Santo de nuestro lado, el proceso es mucho más sencillo. Entonces, progresivamente, debemos llegar a ser como Dios mismo. Dice Efesios 5:1, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Qué duro, qué difícil suena. Imitadores de Dios. Es que yo no me imagino cómo es Dios. Pues ve los evangelios, ahí está la vida del Señor Jesucristo. Si has visto al Hijo, has visto al Padre. Él mismo lo dijo. Entonces, ¿no te puedes imaginar al Padre? Pues ve al Hijo. No hay mucho problema en esto. Entonces debemos ser imitadores de Dios, porque somos sus hijos. Los hijos nos queremos parecer a nuestros padres, por lo menos de niños. Ya después no tanto. Pero vamos a tratar de ser como nuestro Padre Celestial. Ese sí, Padre perfecto. Padre perfecto. Claro. Bueno, las tres personas de la Trinidad, si vimos que, como decían los seres vivientes en el cielo, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Bueno, pues se refiere a la Trinidad, Santo, 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 3 veces Santo. Y estas tres personas de la Trinidad son las que obran en nuestra santificación. Ejemplo, el Padre, por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24 dice, y el mismo Dios de paz lo santifique por completo y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Fiel es el que los llama, el cual también lo hará. Ahora vamos con el Hijo. En 1 Corintios 1:30 dice, mas por Él están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Y vamos con el Espíritu Santo, en 2 de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, hermanos amados, por el Señor, de que Dios los haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ahí estamos. Ahora, viene la pregunta, ¿y cómo le hago? ¿Cómo le voy a hacer para completar o por lo menos iniciar este proceso de santificación? Bueno, primero que nada, tenemos que irnos a la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Él es quien nos justifica. ¿Qué quiere decir esto? Que nos hace justos delante de Dios. ¿Qué quiere decir que somos justos? Que no tenemos mancha, que no tenemos pecado. Solamente una persona justa puede entrar delante de la presencia de Dios. Y nosotros podemos entrar delante de la presencia de Dios en oración. ¿Por qué? Por la justicia que el Señor Jesucristo nos ha dado, ¿no? Alguna vez me dijeron la ilustración, es que el Señor Jesús, el Padre, perdón, cuando te ve a ti, no te ve a ti, ve a Jesús como quien pagó la cuenta, quien hizo la redención, quien hizo la justificación, y detrás de Él estás tú. Entonces, cuando nos ve a cada uno de nosotros, lo que está viendo no son nuestras imperfecciones, sino que está viendo la justificación del Señor Jesucristo. Entonces, por eso somos justificados. Dice Juan 17:19, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. También por la sangre de Jesús. Sabemos que esa sangre derramada pues tuvo ahora sí que múltiples propósitos, sirvió para muchas cosas, ¿no? Y una de ellas es precisamente para este proceso. Dice Hebreos 13:12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y esto nos remite un poquito, en esta carta de los Hebreos, nos remite un poquito al Antiguo Testamento, cuando el pueblo pecaba, el pueblo de Israel cometía pecados, bueno, pues llevaban un animal para que fuera degollado, fuera sacrificado, y entonces por la sangre de ese animal inocente, estas personas podían cubrir su pecado, ¿no? Entonces, cuando el Señor Jesús derramó su sangre, no solamente lo cubrió, lo perdonó, pero entonces nosotros podemos tener la condición de santos, podemos tener la condición de justos por la sangre derramada por el Señor Jesucristo en la cruz. Y también somos santificados en la verdad. Ahí mismo en Juan 17:17 dice, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces nosotros somos santificados por la verdad. ¿Y dónde está la verdad? Pues la verdad está en la palabra, la verdad está en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por el bautismo con fuego, por el Espíritu Santo. Dice Mateo 3:11 y 12, hablando aquí Juan el Bautista. Dice, yo a la verdad les bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Cuando esto lo dijo Juan el Bautista, yo creo que ni él mismo sabía bien de qué estaba hablando. Pero el punto es de que él estaba profetizando, porque de hecho fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. Él estaba profetizando acerca de la persona del Señor Jesucristo y de su ministerio, de su obra, de lo que iba
hacer, y está hablando del Espíritu Santo. Por la disciplina de Dios, y ahí nos duelen un poco los callitos, dice Hebreos 12:10, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y aquí hay que tomar nota de este versículo que es muy tremendo. ¿Por qué? Porque entonces la disciplina que recibimos de parte de Dios, ¿para qué es? Para que participemos de su santidad. ¿Quieres participar de la santidad de Dios? Entonces tienes que estar dispuesto a que Dios te discipline. Porque el Padre disciplina al Hijo que ama. Y Él nos ama. Entonces cuando vemos que empiezan las cosas a ponerse difíciles, no son porque Dios sea sádico ni porque ninguna otra cosa, simplemente porque hay cosas que tenemos que cambiar. Y entonces por eso recibimos primero una amonestación, no hacemos caso, entonces va subiendo el calorcito de lo necesario para que tengamos ese cambio, para que podamos participar de la santidad de Dios. Al contemplar la gloria de Dios lo vemos como el Dios santo que es. Esta contemplación nos va a transformar progresivamente para que podamos reflejar su gloria. Es totalmente cierto que nosotros tenemos un nuevo nacimiento en el momento en que hacemos nuestra profesión de fe, en ese momento en que recibimos a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. En ese momento tenemos un nuevo nacimiento y comienza nuestra vida en el Espíritu. Pero, ¿cuándo empieza a cambiar una persona? Cuando enfrentamos su santidad, cuando enfrentamos su justicia, su autoridad. En ese momento empieza a haber cambios en nuestra vida. Porque antes todo es muy bonito. Y con el Señor, con nuestro Dios, las cosas no son bonitas. No es la palabra adecuada para decirlo. No son bonitas. ¿No? Son tremendas, son hermosas, son gloriosas, pero no son bonitas. Bonitas es así como. Muchas veces nos han presentado el Evangelio como la solución a todos tus problemas y pues una vida de abundancia y de paz. Y es cierto. Es cierto. Sin embargo, para llegar a esa vida necesitamos ser transformados para que Dios deposite en nosotros con confianza todos sus bienes, con todas sus bendiciones, para que no las echemos a perder. O no nos echen a perder las bendiciones, ¿no? Así es. El otro día hablaba la esposa, hablando de otro tema, de que, por ejemplo, una persona no tiene trabajo. Entonces se acerca a la iglesia, empieza a ir ahí con regularidad, no se pierde una reunión, y entonces pues pide en alguna ocasión, en oración, pide que se le dé trabajo, se ora por él, tiene trabajo y entonces ya no puede ir porque está trabajando. Ya no va a la iglesia, ya no se congrega, ya no ora, porque está trabajando. Entonces nos ponemos a ver y decimos, pues ¿cuándo estaba mejor? Pues cuando no tenía trabajo. Porque buscaba más porque a Dios. Porque buscaba a Dios, dependía de Dios. Claro. Y cuando tiene el trabajo empieza a depender de sus propios medios. Y Dios lo que quiere es que dependamos de Él, ¿no? Entonces muchas veces perdemos lo que tenemos. Mucho de lo que tenemos lo perdemos porque nos está estorbando, porque hace que nuestros ojos no estén puestos en nuestro Dios, sino que estén puestos en los bienes, en las personas conocidas, en nuestra propia capacidad. Entonces, pues eso no es lo que Dios quiere. Entonces, en la medida que nosotros entregamos áreas de nuestra vida, áreas que tenemos ahí ocultas, áreas que nos están estorbando, en esa medida que entreguemos a Dios esas áreas, entonces Él las va a ir transformando y entonces nuestra vida va a empezar a cambiar. Lo que pasa es de que muchas veces tenemos ahí áreas que no queremos soltar, ¿no? Que estamos muy a gusto, que nos gustan, que las hemos disfrutado toda la vida y que decimos, ay, no, ¿yo por qué voy a dejar esto, no? Es por lo que muchas veces las personas un poco mezquinamente no queremos saber nada de Dios, porque decimos, ay, no, pues voy a tener que dejar de tomar,
voy a tener que dejar de hacer esto o lo otro. Y vemos cosas que son, pues realmente no tienen trascendencia, no son importantes y las valoramos más allá de toda la bendición y todos los beneficios que trae estar en el camino de Dios. Así es, muy bien. Ok, así lo vamos a dejar. Lo vamos a ahorita. dejar aquí Okay. el día de hoy porque estamos un poquito como a la mitad de lo que tenemos que ver y queremos tener tiempo suficiente la siguiente sesión. No se la pierdan, va a estar buena. Entonces, bueno, no se pierda ninguna, pero la que viene también es especialmente importante que estén aquí con nosotros, ¿no? Si no pueden venir, entonces en Zoom. Si no, bueno, pues el video también está bien, pero pues siempre como que va bajando un poco el nivel, ¿no? Primero es presencial, luego es por Zoom y después pues es el video. Ya como que empiezas, bueno, pues Sí, va. sí. Tenemos que ir rompiendo la inercia de las redes sociales, y acercarnos ya más, ya vernos. Que son muy cómodas, definitivamente, no podemos negarlo. Es mucho más cómodo verlo desde la casa, pero se pierde una buena parte, ¿no? Entonces, hay que tratar de hacerlo. Yo sé que ahorita, por ejemplo, en este discipulado, los viernes en la tarde, es un poquito más complicado porque llueve y bueno, pues hay algunas dificultades, yo lo sé, lo entiendo y gracias a Dios que puede quedar esto grabado, ¿no? Que lo podemos ver desde casa, gracias a Dios por los medios. Pero una cosa no sustituye a la otra, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a continuar, vamos a orar. Padre bendito, te doy muchas gracias por por este inicio, Señor, que no terminamos de ver el tema, porque no queremos apresurar las cosas. Te agradecemos mucho, Padre, por tu bendición, porque tú eres santo y quieres que seamos santos. Ayúdanos, Padre, a tener esto claro en nuestros corazones, para que cuando lleguemos, Señor, a los procesos de santificación, a esos procesos de disciplina, pues que no haya rebeldía en nosotros, Señor, sino que lo aceptemos, que aprendamos y que podamos, Señor, seguir adelante. Que nos podamos adelantar a estos procesos y que entreguemos, Señor, voluntariamente las áreas que sabemos perfectamente cuáles son, que nos están estorbando y que no permiten que hagas una obra gloriosa en nuestras vidas. Que podamos, Señor, pues distinguir entre lo que nos gusta y lo que nos conviene y tomemos la decisión adecuada de seguirte a ti. Te damos muchas gracias, bendito Padre, por esta sesión, por las personas que se conectaron, por las personas que verán los videos. Te pido, Señor, que tú obres en sus corazones y en sus vidas. Te doy muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.